Si tiene problemas de próstata y su urólogo le indicó la cirugía, este video le puede ayudar. Mi nombre es Guillermo Romero, soy urólogo y vamos a hablar sobre la próstata, qué síntomas da, cómo se realiza el diagnóstico y cuál es el tratamiento médico y las opciones de cirugía actualmente disponibles. Entonces, la próstata es una pequeña glándula que está bajo la vejiga y su función básicamente reproductiva. Ayuda a producir líquidos seminales para que el espermatozoide logre su cometido de llegar a la fecundación. Sin embargo, en los hombres, después de los 40-50 años, comienza un crecimiento benigno. Ese crecimiento es el responsable de los síntomas que da la próstata. A través de la próstata, cuando la orina sale de la vejiga, pasa a través de la próstata y cuando hay crecimiento, pues se produce una obstrucción, que es el responsable de los síntomas. Entonces, este crecimiento es importante aclarar que es completamente benigno, no tiene nada que ver con el cáncer, pues usualmente se presenta pues, en todos los hombres y hace parte pues, del proceso de envejecimiento, pero es un tema aparte del cáncer de próstata. Por eso es importante asistir a consulta a los chequeos. En consulta hacemos la diferenciación del crecimiento benigno versus un cáncer. Debido a que pacientes con crecimiento benigno tienen síntomas que también pueden presentarse en el cáncer. Es importante hacer el chequeo justamente por eso. Lo que hacemos en consulta básicamente es preguntar al paciente cómo está su micción. Entonces le preguntamos cuántas veces se levanta de noche a orinar, tiene que pujar o hacer fuerza para que le salga la orina. Después de que orina, ¿usted siente que se ocupa bien la vejiga o siente que le queda orina por allá? Hay presencia de goteo, cómo es el calibre del chorro, si es débil, si es fuerte, si ha presentado sangre o hematuria en la orina. También es importante si ha presentado infecciones, si ha tenido retención, si alguna vez ha sido necesario que le pasen una sonda pues, para drenar la vejiga. Entonces ya teniendo en cuenta pues, respondiendo estas preguntas, nosotros ya sabemos si el paciente tiene síntomas leves, moderados o severos. Entonces, cuando hay síntomas leves, usualmente hacemos recomendaciones al paciente de cambios de estilo de vida, de dieta, de ingesta de líquidos. Si el paciente con síntomas moderados requiere tratamiento médico. Entonces, si ustedes están viendo este video, muy seguramente están tomando tansulosina, o alfuzoxina o oxazocina. Y si la respuesta clínica es buena, si el paciente orina mucho mejor, pues esos tratamientos son prolongados, los pueden tener sobre el tiempo, pero lo importante es que el paciente esté orinando bien cuando esté bajo este tratamiento. Y al paciente con síntomas severos, que es el paciente que tiene que pujar para orinar, que siente que no desocupa bien, se levanta 4, 5, 6 veces en la noche. Estos pacientes pues, ya tienen síntomas severos y si están bajo tratamiento médico y persisten esos síntomas es cuando evaluamos la posibilidad de cirugía. Entonces, en la consulta además pues hacemos el examen físico, obviamente. El tacto rectal sigue estando vigente, es importante realizarlo junto con el antígeno prostático específico. De alguna manera los dos se complementan, pero con el tacto rectal podemos evaluar el tamaño de la próstata, que es muy importante, y también si detectamos algún nódulo o algo anormal en el tacto, pues podemos sospechar que haya un cáncer. Entonces el tacto rectal sigue teniendo vigencia y es muy importante realizarlo. Y ya nos vamos después al laboratorio clínico. Solicitamos usualmente el antígeno prostático específico, el PSA, que es el marcador de cáncer de próstata. Entonces, si el PSA está normal y el tacto rectal está normal, pues ya sabemos que es un crecimiento benigno. Y si el PSA está elevado o detectamos alguna anormalidad en el tacto rectal, pues ya nos orientamos a descartar un cáncer, que ya es otro tema. Es cuando nosotros solicitamos resonancia magnética o biopsias de próstata para descartar la presencia de cáncer. Y usualmente también en consulta solicitamos una ecografía renal de vías urinarias, que es un examen muy sencillo, nos da bastante información, nos reporta cómo está el riñón, el uréter, la vejiga. Una cosa importante de la ecografía es que podemos evaluar lo que denominamos el residuo posmiccional. Cuando uno orina pues tiene que desocupar la vejiga, pero en pacientes con problemas de próstata siempre queda un residuo y eso lo podemos evaluar en la ecografía. Y ya cuando estamos de repente pensando en cirugía, muchas veces nosotros solicitamos exámenes como uroflujometría, que es un examen muy sencillo. Uno va con la vejiga llena y lo ponen a orinar en un aparatico especial en el cual medimos el volumen de orina por tiempo. Existen unas gráficas para evaluar cómo está la micción del paciente, sobre todo el calibre del chorro, y exámenes más profundos como la urodinamia y la cistoscopia. No a todos los pacientes que llaman cirugía los pedimos, pero es una herramienta importante para evaluar si realmente se necesita la cirugía. La urodinamia es un examen también muy sencillo. Colocamos unas sonditas muy delgaditas a través de la uretra, las pasamos hasta la vejiga y otras transrectal, y lo que queremos es simular una micción. Entonces llenamos la vejiga con suero,
Ahí podemos evaluar cómo se comporta la vejiga cuando está recibiendo el suero, para ver la capacidad de la vejiga, si con precisión evaluamos el volumen de orina después de la micción. Nos da bastante información y sobre todo nos mide el grado de obstrucción, que es para la toma de decisión de cirugía es un dato muy importante. Y la cistoscopia también es un examen muy sencillo, que algunos pacientes le temen mucho, pero pues en realidad es un procedimiento que se hace bajo anestesia local en la mayoría de los casos, en la cual evaluamos con un equipo endoscópico, con una camarita, entramos por la uretra, ahí podemos evaluar la uretra, próstata, bajo visión directa vemos cómo está la próstata, qué tanta obstrucción tiene, y también podemos evaluar la vejiga. Entonces ya con historia clínica, con examen físico, con los datos de laboratorio, ecografía y idealmente urodinamia y cistoscopia, podemos decir al paciente continuemos con tratamiento médico, siga tomándose sus antolosina, su alfosocina, o ya podemos tener un grado de obstrucción importante para recomendar la cirugía. La decisión de cirugía obviamente se hace en consulta pues, junto con el paciente, pero es importante para nosotros realmente si el paciente está satisfecho cómo está orinando o realmente se siente mal a pesar del tratamiento médico, porque eso pues es una variable importante para decidir la cirugía. Entonces, ¿cuándo operar? Hay unos criterios básicos. El primero es el paciente que tiene falla al tratamiento médico, que a pesar de que está tomando el medicamento no ve buena respuesta, sigue orinando mal. Nosotros lo denominamos falla de tratamiento médico y podríamos evaluar la cirugía. Otra variable o indicación de cirugía es el paciente que hace retención urinaria, que lo vemos con mucha frecuencia. Es el paciente que de repente pues, no puede orinar, a veces ocurre de manera espontánea. Muchas veces lo vemos después del paciente que tiene una ingesta de líquidos importantes o alcohol, paciente que se toma 5 o 7 cervezas y de repente ya no puede orinar, obviamente pues tiene sintomatología previa. Esos pacientes usualmente llegan a urgencias y les pasan la sonda. En un paciente que hace retención urinaria debemos evaluar la posibilidad de cirugía o es una indicación de cirugía. También pacientes que comienzan a presentar infecciones a repetición. Esos pacientes no desocupan bien la vejiga, de alguna manera siempre hay como un residuo de orina en la vejiga y eso es susceptible de infección. Entonces, si usted tiene problemas de próstata, está con tratamiento médico, pero tiene infecciones de orina, hay que evaluar la posibilidad de cirugía. También pacientes que pueda afectar la función renal, el problema de la próstata, porque pues como el riñón produce orina todo el tiempo de manera permanente, pero no se está evacuando bien, puede afectarse la función del riñón. También pacientes que presentan cálculos dentro de la vejiga, hay que evaluar la posibilidad de cirugía, y los pacientes que comienzan también a presentar sangrado por problema prostático, por crecimiento benigno. Entonces, digamos que esas son las indicaciones claras de cirugía, y bueno, entonces junto con la consulta, con los hallazgos del examen físico, evaluamos la posibilidad de cirugía. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos quirúrgicos actualmente disponibles? Cuando yo inicié residencia ya hace como 25 años, teníamos solamente dos opciones, o la RTV de próstata, que es la cirugía endoscópica tradicional, versus la cirugía abierta. Y nosotros en cuál nos inclinábamos, eso dependía básicamente del tamaño de la próstata. Entonces, próstatas que nosotros denominamos pequeñas, que eran menores de 60 a 50 gramos, nos inclinamos por la RTV de próstata, la cirugía endoscópica tradicional. Recordar que el tamaño normal es de 20 a 30, 40. Si usted ve en el reporte de ecografía que tiene una próstata de 80, 100, 120 gramos, realmente es una próstata muy grande. Entonces, en próstatas pequeñas usualmente nos inclinábamos o indicábamos la RTV de próstata tradicional. Y en próstatas grandes, 60, 80, más tamaño, nos íbamos por la cirugía abierta, que era una cirugía pues, que tiene un poquito mayor de morbilidad. Sin embargo, pues obviamente esto ha cambiado. Hace más o menos 20 años, 25 años también empezaron las primeras máquinas de láser. Una diferencia importante con el láser desde un comienzo es que las próstatas sangraban menos, aunque ya había muchos síntomas de irritación después de la cirugía. Con estas primeras máquinas de láser se vio que hay una diferencia importante en el sangrado, porque es lo que nos preocupa, nos sigue preocupando mucho, es que esas cirugías hay riesgo de sangrado y pacientes que son mayores, que son los que llamamos en cirugía, pacientes que han tenido infartos previos, hipertensos, diabéticos, pues obviamente no toleran bien una hemorragia, ¿no? Entonces era una preocupación importante, pero con las máquinas de láser se fue evidenciando que había menos sangrado, y eso es algo muy importante en la cirugía de próstata. Entonces, en los últimos 15 años ha habido una revolución en máquinas de láser. Actualmente contamos con dos muy buenas, el Holman y el Thulion. Las últimas máquinas son muy similares en realidad
tanto Tulio como Holmium tienen bondades y beneficios bastante importantes para los pacientes. ¿Y cuáles son los beneficios pues, de la cirugía con láser, la que actualmente tenemos, con equipos de última generación? La primera beneficio es que la cirugía es muy precisa, ¿sí? Hay un excelente control de los tejidos. Nosotros cuando hacemos cirugía por crecimiento benigno, lo que hacemos es retirar la parte de la próstata que está obstruyendo la salida de la orina. Entonces la analogía, y le digo a mis pacientes, es que hagan de cuenta que es un pan francés. En la cirugía nosotros retiramos la parte blandita del pan, ¿sí? Que es por donde pasa la orina. Entonces al retirar esa parte blandita, la luz queda abierta y por el flujo de orina pues puede pasar sin problema. Pero la cápsula, la cáscara del pan, pues la parte dura del pan francés pues queda. Entonces eso es lo que hacemos, que es diferente de las cirugías por cáncer, en el cual retiramos todo. Aquí queda la cápsula. Entonces nosotros con cirugía de láser podemos con precisión sacar esa parte blandita del pan francés. Dejamos la cápsula bien, pero con precisión podemos tener un control muy preciso del tejido prostático. Entonces es un beneficio importante de la cirugía con láser. El segundo beneficio, que ya lo hablamos, es que tiene menos sangrado. Definitivamente la cirugía sangra mucho menos. La mayoría de las veces el sangrado es mínimo, inexistente, lo cual permite operar pacientes de alto riesgo quirúrgico, pacientes que tienen cirugías cardíacas previas, enfermedad coronaria o morbilidad importante, los podemos llevar a cirugía. Bueno, cualquier paciente obviamente, al haber menos sangrado, pues existe menos complicaciones. Un tercer beneficio de la cirugía con láser es que la recuperación es mucho más rápida. Nosotros estamos haciendo incluso pacientes ambulatorios. Idealmente pues lo dejamos una nochecita en la clínica por observación, pero incluso se puede manejar de manera ambulatoria. Luego la recuperación es mucho más rápida. Cuando hacíamos cirugía abierta o la RTU tradicional siempre hablábamos de un mes de incapacidad. Un mes el paciente sin tener relaciones sexuales, sin manejar, sin hacer actividad física importante. Pero aquí podemos ver que pacientes de cirugía de láser, Tulio más o menos a los 10 días ya puede estar nuevamente manejando en actividades de oficina. Obviamente pues que el primer mes sí no se aconseja actividad física fuerte, pero la recuperación es muchísimo más rápida definitivamente con cirugía láser. Otro punto importante de beneficio es que con este tipo de cirugías podemos operar pacientes con tamaños de próstata de cualquier tamaño, tanto próstatas pequeñas como próstatas grandes. Entonces esto es muy importante porque básicamente pues podemos operar con láser cualquier paciente con cualquier tamaño de próstata. Y otro beneficio es que la visualización es muy buena. Nosotros en cirugía con láser podemos ver exactamente qué estamos haciendo porque pues como hay menos sangrados y podemos definir muy bien el tejido, realmente pues la parte técnica pues es realmente más sencilla que una cirugía tradicional. Entonces, como podemos ver, por fortuna pues la tecnología de los últimos años también ha llegado a la próstata con cirugías con menos riesgo quirúrgico, con una evolución postoperatoria más corta, cirugías prácticamente ambulatorias. Luego el beneficio de la cirugía láser, ya sea Holmium o Tulio, realmente son importantes. Bueno, entonces les espero que les haya parecido interesante toda esta información. Es importante determinar pues con su urólogo la indicación de la cirugía y pues si existe la posibilidad de tratamientos quirúrgicos con láser, pues personalmente parece mucho mejores que la cirugía tradicional. Muchas gracias por escuchar.